Le- Les damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en este nuevo conversatorio. También agradecemos a la Alcaldía Municipal de Itagüí por darnos este espacio, igualmente que al alcalde José Fernando Escobar y a nuestro director Andrés Agudelo. Los invitamos para este nuevo conversatorio. Les recuerdo que estamos en la Biblioteca Diego Echavarría Misas y el próximo conversatorio se trata de el papel de los medios alternativos en la configuración de la nueva sociedad. Y para este gran conversatorio nos acompañan Jennifer Giraldo, estudiante de periodismo, parte del colectivo y medio digital alternativo Le Cuento la U. José Luis Aquí Noticias, abogado de la Universidad de Antioquia, periodismo freelance de derecha. Y por último, Isabel Escobar, comunicadora social, periodista de la UPB, corresponsal de la W Radio en Antioquia. Los invito entonces para que nos acompañen, no se despeguen a las personas que nos están acompañando desde los Facebook Live y les recuerdo para que lleguen, estamos en la Biblioteca Diego Echavarría Misas hasta las 7 de la noche con nuestro último invitado especial, Jesús Abad Colorado. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hola Melissa, muchas gracias a ti. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ti y a ustedes por estar con nosotros hoy en este foro, el de los medios alternativos y cuál es su papel en la construcción de la nueva sociedad. Y para hablar sobre este tema tenemos dos invitados muy especiales, como los mencionaba Melissa. Tenemos a Jennifer Giraldo de Cuenta la U, una iniciativa muy positiva de la Universidad de Antioquia, y a José Luis Marín, que todos lo conocen en la ciudad como Aquí Noticias. Él, a través de su trabajo en las comunidades, lo trascendió y creó el personaje Aquí Noticias. Quiero arrancar preguntándoles, o más bien que le cuenten a las personas que a esta hora no solamente están aquí en el Parque Obrero de Itagüí, sino también conectados a través del Facebook Live a este conversatorio, que hablemos un poco primero de los medios en los cuales ustedes trabajan y las iniciativas alternativas en las que ustedes están. Jennifer, pues arranquemos contigo. Cuenta la U es una iniciativa de la Universidad de Antioquia. Hablemos un poquito de en qué consiste esa iniciativa. Bueno, hola José, hola. Bueno, mi colectivo, el colectivo al que hago parte, Le Cuento la U, es un colectivo de estudiantes de periodismo de la Universidad de Antioquia. De pronto, a diferencia de José, en este se trabaja de una manera más colectiva, somos 14 personas, todos estudiantes de la Universidad de Antioquia, que decidimos en el 2018 empezar, digamos, a ejercer un poco lo que estábamos estudiando, empezar a llevar a la práctica esas reflexiones que nos hacíamos desde la academia, pero esta vez llevándola en las calles, además porque somos parte, aún lo somos parte del movimiento estudiantil, y en ese momento pues la coyuntura era en pro, o era porque las universidades públicas estaban desfinanciadas. Entonces, como parte del movimiento estudiantil, pero también como estudiantes de periodismo, decidimos empezar a hacerlo desde las calles, a salirnos de las clases de los salones, a ejercerlo en las calles y desde la movilización social. A partir de ahí hemos tenido un proceso muy colectivo siempre, donde nos hemos equivocado, pero hemos aprendido juntos también y como estudiantes, porque de eso se vale el colectivo Le Cuento la U. Y a partir de ahí hemos podido acompañar procesos, pero más que todo estamos en el tema de la movilización social, siempre acompañando, porque además sentimos y nos sentimos parte de la movilización social. Entonces acompañamos las causas que mueven al movimiento social, valga y otra vez la redundancia, y participamos activamente de esto, cubrimos a partir del periodismo y de lo que, como dije, hemos aprendido desde la academia, y desde ahí ya llevamos 2 años pasados en este ejercicio. Bueno, José Luis Marín, más conocido como Aquí Noticias, usted ha tenido muchos trabajos con las comunidades, ha acompañado procesos sociales en los barrios de la ciudad, y eso trascendió a este personaje que cuenta las realidades también de las movilizaciones. Hablemos un poco de su proceso acompañando a las comunidades, pero también hablemos de Aquí Noticias. ¿Cómo surge a raíz de ese trabajo que usted hacía con las comunidades y termina traduciéndose en ese personaje que es tan exitoso en redes sociales? Buenas, entonces les contaba que hace
como no utilizo, tengo aquí mi cucharón, pero por hoy vamos a trabajar con esos micrófonos antiguos, con esos micrófonos que no son de tecnología de punta. Pues, como mencionaba ahorita en la presentación, mi nombre es José Luis. Estoy muy agradecido por estar acá. Muchas gracias al festival por invitarnos, y muchas gracias a Itagüí por recibirnos. Digamos, yo llevo muchos años haciendo trabajo comunitario o participando de trabajo comunitario en la ciudad de Medellín, en el barrio Robledo, siempre desde el teatro, siempre desde el clown, desde los malabares, porque es, digamos, lo que me mueve como ser humano. Y hace un tiempo, hace 4 años más o menos, trabajando como Aquí Noticias, por la idea de una cosa fundamental. Aquí Noticias tiene una premisa fundamental, y es que a todos nos gusta la movilización social, todos estamos de acuerdo con la movilización social, con las razones de la movilización, solo que algunos no nos hemos dado cuenta, solo que algunos no nos hemos enterado todavía. Y esa premisa surge también del teatro, como que a todos nos gusta el teatro, solo que algunos no se han dado cuenta, sea porque no hemos hecho teatro, sea porque no han ido a teatro, como con la música, como con las demás artes. Entonces es una propuesta para tratar de evidenciar lo que pasa en la movilización social, pero no solo en las que vemos como las grandes movilizaciones que vemos en las calles, sino la movilización social de una niña de una familia en Aranjuez que hizo un proyecto con su comunidad para recoger las basuras de su cuadra y poder caminar tranquila con sus amiguitas por ahí, porque eso también es movilización social. La movilización no es únicamente la gran marcha o el paro, que son muy importantes, sino la sociedad que se está movilizando. Jennifer, desde el colectivo Le Cuento la U, usted también ha tenido la oportunidad de acompañar comunidades, de seguir los procesos, de ir al territorio, no solamente en las movilizaciones, sino también ver de primera mano las necesidades que tienen las comunidades y evidenciarlo, también que va un poco en el mismo sentido del trabajo que hace Aquí Noticias. Hablemos un poco también de ese acompañamiento desde Le Cuento la U que se ha hecho a las comunidades. Bueno, desde la academia nosotros nos damos mucho esta reflexión, y desde la academia también cuestionamos mucho lo que se hace en el periodismo que vemos diariamente. Entonces vemos a un periodista ir a una comunidad, sacar una noticia y se olvida por completo de eso. Y bueno, uno entiende que la realidad funciona de esa manera y que hay que contarla, y que lastimosamente el periodismo también necesita ese día a día. Pero nosotros desde la universidad nos hemos permitido, y desde el colectivo nos hemos permitido, no solamente estar en una comunidad por una nota, por ejemplo, o simplemente para sacar un contenido, sino que hemos desde el periodismo encontrado un montón de herramientas para fortalecer o decirles a las personas que se empoderen de su territorio. Entonces Le Cuento la U en estos momentos, por ejemplo, tiene un proceso en el barrio Piedras Blancas, Matasano, en la avanzada parte alta, es un asentamiento irregular, y desde ahí nos juntamos no solamente estudiantes de periodismo, sino una compañera de Derecho, a hacer ese acompañamiento, y no digámoslo de una manera asistencial, como vean, estamos acá para ayudarlos o salvarlos y mostrarnos como eso, sino precisamente para decirles, empodérense de su territorio, esto es suyo. Hay unos procesos que ellos deben conocer. Entonces también, por ejemplo, la idea ahora es llevar una biblioteca y un salón comunal, porque creemos en la educación como principal herramienta de transformación social. Y entonces es eso, a través del periodismo, acompañar no solamente sustraer contenido, sustraer historias, sino poderles brindar también un apoyo para que ellos y ellas como comunidad entiendan sus fortalezas, o entiendan sus derechos, entiendan todo lo que pueden hacer a partir de conocimientos que nosotros podemos llevarles. Entonces, por ejemplo, el periodismo desde la universidad nos ha permitido hacer ese tipo de acompañamientos, y no solamente con la avanzada, sino que gracias al trabajo que hemos hecho también, por ejemplo, estuvimos con todo el proceso de las personas de Santa Lucía y Tuango, del ETCR, que se desplazó luego a Mutatá, pero ha sido eso y ha sido a partir del periodismo.
Ustedes que están en los territorios y que tienen la oportunidad, esta pregunta va para los dos y yo voy a arrancar con Aquino. Ustedes que están en los territorios, que tienen acceso a los medios tradicionales, pero como están trabajando también en las comunidades, han visto los medios comunitarios o alternativos tradicionales. ¿Cuáles creen ustedes que son las limitaciones que tienen este tipo de medios para construir sociedad? ¿O que les ha hecho falta, que de pronto ustedes han podido encontrar que se puede trascender a través de las redes sociales, que creo que es muy valioso lo que los dos medios de comunicación en los que ustedes están, o Aquí Noticias con su personaje, y ustedes en Le Cuento la U, es que han logrado crear audiencia no solamente en los territorios, sino a través de lo digital, que esto es muy complicado porque son audiencias completamente diferentes? Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué creen? ¿Cuáles son las limitaciones que le han visto a los medios comunitarios o alternativos tradicionales que ustedes han podido trascender en las redes sociales? Aquí no. Fíjate que hay una cosa ahí que yo creo, y es que una de las mayores derrotas que nosotros tenemos como sociedad, o que las mayores derrotas que nos han propinado como sociedad, es hacernos creer que nuestra palabra no vale, que para que la palabra de alguien valga necesita tener diplomados, maestrías, doctorados. Entonces, por ejemplo, en estos días que estamos en el desalojo en Nueva Jerusalén, en Bello, la funcionaria que iba a hacer el desalojo antes la presentaban con todas sus credenciales, decían ella qué estudios tenía, ella qué había hecho en su vida, como para que la comunidad se impresionara, no, esta señora debe tener la razón en lo que está diciendo. Yo creo que uno de los papeles fundamentales es eso, es recuperar la palabra. Entonces ese sería el primer problema que uno tiene, y es que no nos creemos que nuestra palabra vale como comunidades, porque creemos que la palabra que vale es la palabra de los ilustrados, de la gente que ha estudiado un montón de cosas, cuando en los barrios hay muchas cosas también para decir. Entonces yo creo que, por ejemplo, eso yo lo intento mucho, y es darle la palabra con el micrófono, con la cámara, al primero que se atravesó, o sea, sin absolutamente ningún criterio distinto al que se me atravesó por ahí, sea en un barrio, sea en una movilización, sea en cualquier parte, para rescatar el hecho de que cualquier persona que pase por ahí, su palabra cuenta, su palabra es importante y tienen un montón de cosas por decir. Y yo creo, y eso lo veníamos conversando ahorita, que yo creo que a veces los medios comunitarios intentan parecerse a los medios oficiales, intentan escribir con una seriedad y con una cosa como para que se los avale en el campo del periodismo. Y yo creo que en lo popular hay una cantidad de formas de ser, hay una cantidad de palabras, hay una fiesta, hay una cosa que no es seria, que no tiene por qué ser seria. Por eso el papel de la risa, por eso el papel del chiste, por eso el papel de las imágenes, por eso el papel de una cantidad de cosas que escapan a lo que hacen a lo que hace la prensa tradicional en Colombia, y que yo creo que lo popular debería o está en juego para rescatar esas voces que han sido silenciadas y que no se expresan mediante textos que cumplan con la normatividad APA, se expresan mediante otras formas, y esas otras formas son las que nacen, las que están ahí, y yo creo que esas formas son importantes rescatarlas. Y yo creo que el periodismo popular, el periodismo comunitario, el periodismo otro, si nos pensamos la construcción de otra sociedad, debe jugar a rescatar esas voces, porque incluso pensaba ahorita que leían el nombre de este espacio, no estamos pensando un periodismo para la construcción de otra sociedad. Ya lo estamos diciendo, no tenemos por qué mentirnos a nosotros mismos, no tenemos por qué decir que estamos haciendo periodismo en el aire, para cualquier cosa. Estamos haciendo prensa, periodismo, estamos en las calles porque nos interesa la pregunta por otra sociedad, y eso debe quedar absolutamente claro, porque esa idea de que yo no me hago ninguna pregunta por la política porque soy absolutamente imparcial, yo creo que eso es una mentira y hay que develarla. Jennifer, la misma pregunta, desde Le Cuento la U, ¿cuáles son los retos que ustedes consideran tienen en estos momentos los medios comunitarios tradicionales, pero qué les ha hecho falta que ustedes dijeron, bueno, nosotros podemos mejorar lo que ya existe, y de hecho en estos momentos ustedes están logrando un gran alcance a través de las redes sociales?
Yo creo que o sea, nos ha tocado, porque tampoco es decir que fue madre, así es más fácil o así lo decidimos. A los medios alternativos nos ha tocado así, nos ha tocado explorar las redes sociales, nos ha tocado entender el público de las redes sociales o las dinámicas de estas. Por ejemplo, en Le Cuento la U, y como los referentes que hemos tenido desde el colectivo, ha sido muy desde entender esa audiencia y hacer parte de esta. Por ejemplo, nosotros admiramos mucho el periodismo que hace, por ejemplo, Mutante, que es un periodismo de audiencias, de entender esas audiencias, de ponerlas a conversar. Ellos hablan de que una conversación informada permite tomar mejores decisiones, permite una audiencia informada, permite mayor conciencia al final. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos desde el movimiento estudiantil y hacemos periodismo para el movimiento estudiantil. Tenemos que entender el movimiento estudiantil y estamos dentro de conversando con él, porque además somos estudiantes. Entonces, por ejemplo, el tema de las audiencias ha sido de completa exploración aquí en el periodismo colombiano, de saber y entender qué es lo que ellos también y ellas quieren empezar a ver y escuchar. Y nosotras, más que esa audiencia que, por ejemplo, hace Mutante u otras, o La Silla, por ejemplo, que es que paguen membresías, nuestra audiencia termina siendo la comunidad, porque estamos al lado de ella, porque saben que cuentan con nosotros cuando pase algo. Entonces ha sido muy de ese entendimiento, de también entender, por ejemplo, José, desde Aquí Noticias, de pronto tiene una masa o llega a una mayor cantidad de personas, y nosotros desde Le Cuento lo hemos entendido de pronto ese nicho al que le queremos llegar, que es el movimiento estudiantil, a las universidades, a los estudiantes de las universidades. Nos hemos también querido ir saliendo porque nuestro interés va más allá del movimiento estudiantil, va enfocado al movimiento social, pero definitivamente es entendernos como parte de así entendemos nosotros qué quisiéramos y por eso terminamos haciendo los contenidos. Aquí no, hablemos un poco, usted ahorita nos mencionaba el tema de los discursos que se crean a través de las redes sociales, cómo se le cuenta esas nuevas realidades a la comunidad. Hablemos un poco precisamente de ese lenguaje tan particular que tiene Aquí Noticias para comunicarse con los usuarios de las redes sociales. Usted tiene más de 30.000 seguidores en Twitter. Sí, ya llegué por allá. Ya llegué por allá. Y eso que Twitter es muy difícil. Yo me vine a esforzar en Twitter como los últimos 2 años, último año, porque en Twitter, si usted le mienta la madre a alguien, usted crece, como que eso era. Y a mí me cuesta un montón, porque creo que uno no se le mete con la dignidad a nadie, o sea, como que es ese manjar de los insultos que a veces Twitter a mí me cuesta, y por eso me gusta más la burla soterrada, que no se den cuenta que me los estoy gozando un poco para reírme yo, porque finalmente hay una cosa que yo siempre he creído, y es que yo hago Aquino y yo trabajo como abogado y yo hago todo en mi vida porque me divierte, porque paso bueno. O sea, el día que Aquí Noticias me deje de divertir, ese día no lo dejo de hacer. Por eso, de hecho, antier hubo movilización y hoy hubo movilización y en ninguna de las dos estuve, y yo me movilizo. Hay una caída, hay una roquita, y yo voy allá y la grabo la roquita para preguntarle por qué cayó. Pero he hecho hacia la reflexión en redes porque las movilizaciones de estos días no me generaban absolutamente ninguna emoción, y lo digo aquí de nuevo, es porque la izquierda es fanática, o las fuerzas del cambio son fanáticas en movilizarse como por fechas. Entonces hay un chiste como cualquier mes tiene 21 días, mamertos, hay que hacer un paro, porque el 21 hay que hacer un paro. Es como que nos alejamos tanto de la realidad que creemos que es más importante un día, una fecha, un número, que las razones que llevan a la movilización. Es que de hecho el paro del año pasado duró preparándose como 2 meses después de una cantidad de asesinatos. Y es eso, es como que somos súper tiesos para hacer las cosas, no somos capaces de movernos rápido, y yo creo que la comunicación en las redes sociales exige moverse rápido. Y es muy teso porque, claro, te tienes que mover rápido, pero no puedes hacer fake news, pero no puedes denigrar la dignidad de una persona. O sea, como que también nos colocamos una serie de trabas que es necesario colocárselas, que son las trabas de la dignidad de los sujetos y de la mentira. Pero
pero es eso, es como que yo hago las cosas que hago porque me genera alegría hacerlo e intento expresar desde lo que hago como la alegría que me genera hacerlo por una razón fundamental. En teatro, la alegría, a mí una vez un profe de teatro me explicaba algo, y es que la alegría es el estado que tiene el cuerpo antes de salir a escena. La alegría es cuando usted calienta media hora antes de salir a una escena, usted calienta mucho y su cuerpo está es que se actúa, o sea, usted está es que sale a escena, si no sale a escena se muere de la ansiedad, usted ya está a punto de darlo todo en la escena. La alegría es eso, es construirnos como una sociedad que está a punto de darlo todo en la escena, y la escena de la sociedad es la calle, la escena de la sociedad es estar acá, la escena de la sociedad es el movimiento comunitario, para que no nos sigamos aburriendo creyendo que las movilizaciones son simplemente un trámite en el cual yo voy a saludar a mis amigos que no veo desde la última movilización. Yo creo que es mucho más que eso, y yo intento desde lo que hago, hay otros que lo hacen mejor que yo evidentemente, pero ahí estamos como todos en nuestro conjunto, intento transmitir eso, transmitir que la movilización es una cosa alegre, y ha pasado cosas muy bonitas. Por ejemplo, hay movilizaciones en las que llega alguien y me dice como vine a la marcha porque vi tu en vivo y quería estar acá porque esto es una chimba, ¿se puede decir chimba? Porque esto es una chimba, y es como, para eso es, para que alguien vea esa acción social y diga, yo por qué no estoy ahí. Como cuando uno va a una fiesta con los amigos, ve, yo por qué no estoy en esa farra, en esa fiesta COVID, yo porque como para que uno vaya allá y se sienta feliz por estar allá y no simplemente cumpliendo un trámite social. Jennifer, yo quiero hablar sobre todo del último tema que ustedes trabajaron en el video, que tiene que ver precisamente con la historia de las movilizaciones en Colombia. Me gustó mucho cómo jugaban con las transiciones, con las imágenes, con la historia. ¿Eso es lo que ustedes utilizan en todos los trabajos que hacen? ¿Ese es el sello que tiene Le Cuento la U? Hablemos un poquito de eso. Pues nosotros le decimos tipo Le Cuento la U, pero obviamente no, no somos nosotros, no, eso está influenciado evidentemente por, hay que decirle, una generación que viene desde lo digital, de youtubers, y nosotros dijimos como pues si hay gente haciendo maricadas, se pueden decir palabras, pues nosotros hagamos periodismo en el mismo formato. Y bueno, también están la reconocida Puya, por ejemplo, que salen tipo youtuber, y pues a nosotros nos parece cómodo, nos parece ameno, nos parece que llega de una forma amena para la persona que lo ve, y es una forma de transmitir nuestras investigaciones, nuestras opiniones. En Le Cuento hemos utilizado este formato porque nos funciona muy bien en Facebook, y es así, es de exploración, es como dije ahorita, no ha sido fue madre, es que lo pensado, fue craneado, fue porque a partir de las redes sociales hemos encontrado el espacio para hacerlo de esa manera, y explorando hemos encontrado que esa forma sirve de alguna manera y llega. Entonces les decimos tipo Le Cuento, pero evidentemente hay una influencia de youtuber bastante marcada ahí. Que con esa exploración, perdóname, a mí me pasa una cosa que no sé si les pasa a ustedes, que como que yo saco un video y le hago seguimiento, y eso me genera ansiedad. Como las primeras 2 horas tuvo tanto alcance, tantos comentarios para este lado, el primer día tuvo esto y esto y esto, y eso va marcando como una ruta de lo que uno haga en conjunto con lo que la gente quiere ver. Es una ruta y conjunta que ahí me genera mucha ansiedad, no sé a ustedes cómo les va con eso. Claro, genera mucha ansiedad, y está el hecho de que, bueno, nosotros por lo menos, o eso también como decía José, nosotros lo hacemos desde la pasión. A Le Cuento la U nadie le paga. Lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido presentando convocatorias. Para nosotros no nos pagan, eso es desde... Ni el Foro de Sao Paulo. Ni el Foro de Sao Paulo nos paga, entonces ha sido desde una pasión. Hemos sido muchos, o sea, ha rotado muchas personas que ya van saliendo, y obviamente Le Cuento es una experiencia universitaria que ojalá trascienda, pero por el momento es universitaria. Pero sí, ha sido un tema de exploración más que todo. Yo quiero tocar un tema que
te me vas adelantando, pero me parece muy pertinente, y es el tema de los recursos, porque es que todo el trabajo que ustedes hacen pues requiere tiempo, pero esfuerzo, pero también el simple hecho de lo que les puede costar el transporte de un lugar a otro, no sé, la energía, muchas cosas. Quiero hablar de eso porque normalmente la gente se pregunta, bueno, ¿cómo lograr un buen producto sin comprometer precisamente el producto? Es decir, qué recursos recibir o no recibir para que el contenido editorial que se está trabajando se mantenga intacto, o qué hacen, por ejemplo, en el caso de ustedes dos que tienen medios tan exitosos, de tanto alcance, pero que también obviamente necesitan algo para subsistir y para que las iniciativas sean autosostenibles. Jennifer. No, es que literal ha sido recursos propios. Le cuento, la voz en una convocatoria con la FLIP, donde de hecho hace ya un año, donde presentamos, de hecho a José le dijimos, bueno, no se dio, pero fue con un personaje que creamos y presentamos la convocatoria y pasamos, y pues eso generó unos recursos para el colectivo, con lo que compramos equipos, micrófono, o bueno, vamos a comprar porque no he comprado, pero micrófono, ¿qué más? Trípode, pues hemos tenido como ese tipo de cosas. Las cámaras son nuestras, los pasajes digamos que salen de nuestro bolsillo, y como dije, no, esto es como ha sido un colectivo de estudiantes, es que es de estudiantes, entonces ha sido con recursos propios y pues presentándonos a convocatorias hemos podido recibir algunos recursos. Aquino, ¿cómo has hecho estos 4 años? Porque es que sos vos solo haciendo todo, entonces creo que el esfuerzo es... Para mí eso es muy teso, porque yo soy mi propio jefe, pero soy muy mal jefe porque me debo muchos sueldos, me debo mucho tiempo de salario, y yo trabajo, o sea, yo soy abogado, yo trabajo para mantener a Aquino, más o menos. A mí cuando me dicen como trabaje o hago, como que me río un poco, como hey, parce, llegué tarde a la marcha porque madrugué a trabajar y tengo una demanda que la tengo que hacer sí o sí, porque o si no me investiga, porque me caduca, son cosas jurídicas. Pero insisto en eso, lo hago porque me hace profundamente feliz, y de hecho pasa que tenga clientes o un abogado de la contraparte que me saluda en audiencia porque me reconoció el Aquino y es el abogado de la contraparte, y yo como, hola querido abogado que quiero derrotar en este juicio, ¿cómo estás? Y es eso, como que yo trabajo para mantener a Aquino, y además yo tengo una relación muy compleja con el dinero, lo confieso, muy compleja, porque a mí, por ejemplo, me suelen escribir cada tanto ofreciéndome plata para pauta. A mí me han ofrecido cosas y entonces yo investigo, como esta persona que me está ofreciendo, ¿por qué me está ofreciendo plata a mí? ¿Qué le interesa? Hay políticos del espectro nacional que me han ofrecido plata para que les retuitee. Y eso es ahí donde uno dice... Eso es paila, a mí me parece muy paila. ¿Cómo, aunque te interrumpa, cómo saber a qué decirle sí o qué decirle no, teniendo en cuenta las limitaciones de las que vos mismo estás hablando? Es muy complicado porque por un lado está, bueno, necesito, porque obviamente como todas las personas tengo que pagar servicios, claro. O sea, tengo que comer, tengo que ir, transportarme, pero... Y seguramente aquí Noticias ha avanzado más lento de lo que yo quisiera que avanzara porque no hay recursos. Exacto, pero ¿cómo establecer ese límite, o cuál es ese límite que usted ha dicho, no, de aquí yo no paso y le doy muchas gracias? Yo creo que hay un ejercicio interesante que hacen varios medios, y es hacer vaquis o vacas, o que la gente aporte, y es porque es que si alguien te da la plata te amarra un poco. Yo creo que hay temas que uno quiere trabajar y que no podría trabajar si le están pagando. O a mí me invitan, por ejemplo, a moderar algún foro o a estar en algún espacio, y aunque me paguen, porque me han pagado por estar en espacios, siempre hay condiciones, como que solo estoy en este espacio de foro o lo que sea si cumple estas condiciones. No es como colocar, porque finalmente es una imagen personal, colocarla al servicio de alguien, y es eso. A mí me han ofrecido dinero por retuitear, y yo digo como no, yo no hago eso, porque como mándeme los tweets, y si yo estoy a favor de eso yo le retuiteo y le comento y lo que sea, pero no porque me esté pagando. Una vez, por ejemplo, había una persona que en los comentarios siempre me tiraba muy duro, muy duro.
diciéndome guerrillero castrochavista que le está pagando el foro de Sao Paulo, cualquier cosa. O piojoso, me dicen piojoso y yo me miro en el espejo, qué pena uno en un video que le da un piojo, uno ahí yo viéndome en el espejo. Y al tiempo me escribió al interno diciéndome como, hey Aquino, yo estoy desarrollando una aplicación, una app, soy un emprendedor nuevo aquí en la ciudad, me gustaría que, ¿cuánto me cobras por hacerle un video de publicidad a la aplicación? Yo no le mencioné de ninguna manera que él me tira muy duro porque, digamos, yo no necesito, yo creo que la gente que no está a favor, que mis contradictores políticos también tienen derecho a comer, tienen derecho a vida digna, eso no tiene absolutamente nada que ver, pero yo lo que le dije es como, no, parce, mándeme la aplicación y si a mí me gusta yo le hago publicidad gratis, porque usted está tratando de surgir, usted es una persona que no tiene recursos, así que como que todo bien. Y luego uno ve a Luisa Fernanda W. a la Liendra cobrando por 15 segundos de unas historias de Instagram y es como, Dios, con razón no tengo plata, parce, porque esta gente cobra mucho plata y yo me niego sistemáticamente a cobrar plata, pero porque hay gente que yo sé que se la está peleando, que se la está dando. Y por ejemplo de los youtubers o ciberactivistas, lo que sea, lo que estamos intentando es como monetizar en YouTube, por ejemplo. Varios lo estamos intentando, yo lo estoy intentando. Solo que, por ejemplo, para mí, hacer un video en YouTube, hacer un video, editar un video, guionarlo, pensarlo, investigarlo, para mí es una implicación emocional súper grande, lo confieso. Como que no es una cosa como que me senté frente a la cámara a decir lo primero que me ocurrió y lo edité. Como que para mí es como pensar de qué lo voy a hacer, investigar, contrastar, escribir el guión, luego editar. Entonces hace rato no hago videos así, que son los que finalmente terminan generando algún recurso. Pero la pregunta sigue ahí de uno cómo lograr mantener y proyectar un proceso comunicativo que tenga vocación de llegarle a la gente, porque mis únicos gastos fijos es esto, es un plan de celular muy caro porque grabar en una marcha 2 o 3 horas implica mucho internet, y es mi celular que es un celular gama media, es como lo que yo tengo. Y ahí he ido comprando, como tengo una cámara, tengo un trípode, necesito comprar un micrófono porque si uno hace un video con mal sonido no me lo veo ni yo. Entonces eso es como uno cómo ir logrando, sin renunciar a sus principios, cómo ir logrando hacer eso. Hay una cosa que decía René, el de Calle 13, como que Adidas no me usa, yo uso Adidas. Sí, parcero, pero tener los zapatos de Adidas en el video rebelde, como que eso, hay un lugar ahí en el cual no sé bien cómo pararme, pero ahí bueno. Yo quiero preguntarles desde los trabajos que ustedes han hecho, ¿cómo se establece la hoja de ruta para trabajar los temas? O sea, ¿a qué se le da prioridad? Cuando uno llega a un consejo de redacción tradicional de los medios nacionales, regionales, uno se sienta con todo el equipo de trabajo, con su director y sale a venderle los temas y dice, mire, yo creo que esto se debe trabajar porque esto es de impacto nacional, si estás en un medio regional porque esto le interesa a la comunidad de tal barrio. En el caso de los trabajos que desarrollan los dos desde sus diferentes esferas, ¿a qué se le da prioridad? ¿Qué se tiene en cuenta para decir, listo, vamos entonces con tal tema y voy a hacer primero este tema y no le voy a dar prioridad, no sé, estoy inventando, vamos a darle prioridad al hueco que afectó tal comunidad, pero no al árbol que está tan bien que se cae? Hablemos un poco de eso, ¿cómo se crea o se piensa esa historia que finalmente termina viendo la luz primero que tal vez otras, desde la visión que tienen ustedes de sus medios? Quiero arrancar con Aquino. Yo creo que yo tengo como 2 intentos de agenda, si se quiere. Uno, la agenda que me propone la gente en comentarios y en mensajes internos. Muchas de las cosas que yo publico, muchas, son personas que me escriben comentarios internos, diciéndome como, hey, Aquino, hay esta denuncia en tal parte, investigala. Hey, Aquino, mira lo que pasó, y yo miro, contrasto, tal, publico o hago videos sobre eso. Otra, para mí particularmente, es la agenda del movimiento social y la agenda del movimiento comunitario, por ejemplo, en Medellín. Como que uno privilegia ir a un barrio o a alguna zona donde lo invitan porque un amigo que uno le tiene cierta confianza del movimiento social tal, lo invitó. Y otros son temas, por ejemplo, el tema medioambiental. Ahorita hay una disputa muy grande en este momento en la minería en el suroeste antioqueño con la Anglo Ashanti, y hay una disputa muy grande en la minería en el Carmen de Viboral, hay una disputa muy grande con el páramo de Santurbán con Minesa. Eso es un tema que a mí me mueve un montón y es un tema que más o menos priorizo.
Por ejemplo, mañana voy para el Carmen, mañana hay un evento allá de unas comunidades denunciando la minería en el Carmen que se va a hacer y que trastoca la economía y el medio ambiente, como que es un tema que ahí me mueve. Y el otro es la movilización social, digamos, en los escenarios que hay de movilización, que yo suelo participar, muy en clave de también los intereses que yo tengo, los intereses que cada persona tiene y los intereses que se me van proponiendo. Hace poquito estuve en un plantón de familiares de personas privadas de la libertad, que es un tema que a mí me parece muy importante y es un tema olvidado socialmente, porque a nadie pareciera importarle la tortura que está siendo sometida a la población carcelaria en Colombia, que es una tortura, eso no se puede denominar de otra manera, y es un tema que yo siento que hay que poner en agenda, intento poner en agenda. Entonces, por ejemplo, ese día privilegié esa movilización frente a otra movilización que me invitaron. Entonces uno también va construyendo ahí como sus agendas desde el anarcoindividualismo y también desde lo colectivo, no sé. Jennifer, cuéntenos usted desde el colectivo Le Cuento la U, ¿qué se prioriza o qué se tiene en cuenta a la hora de decir, bueno muchachos, esta semana vamos a trabajar tal tema? Porque en el caso de ustedes son 13 personas, más de 13 personas las que trabajan en este ejercicio periodístico, entonces no es lo mismo como lo que hace Aquino, que es él solito consigo mismo, diciéndose qué hacer y qué no hacer, que ustedes ponerse de acuerdo. ¿Cómo es ese proceso previo al que se vea el resultado del trabajo? Bueno, nosotras tratamos de reunirnos semanalmente, muchas veces no pasa porque, como dije, esto es un tema voluntario, entonces pues también es complicado porque muchos estudiamos, también trabajamos, hacemos otras cosas, pero nos tratamos de reunir y los temas que tratamos, como dije, de pronto el medio tradicional siempre tiene que estar enfocado en tratar de cubrir todo. En cambio nosotras, como mencionaba, estamos muy enfocados también como Aquino en el tema de la movilización social, de interés, porque eso también no se puede negar, o sea, y también hay una línea editorial clara. Nuestros temas y los temas que tratamos tienen una línea editorial que va muy en pro del movimiento estudiantil y el movimiento social. Entonces los temas que siempre vamos a estar pendientes son movilización social, la mayoría somos mujeres, entonces tratamos el tema de feminismo. ¿Qué más? Así, por ejemplo, hace poco en la cuarentena nos sentíamos mucho el tema de tantos líderes, o sea, pensamos que con la cuarentena eso iba a mermarse y no, por el contrario se vio que hacíamos una lista, por ejemplo, para mencionarlos y nombrar los líderes sociales asesinados en cuarentena y parecía como, este guión nunca va a terminar, porque todos los días asesinaban a un líder en cuarentena, era algo demasiado como no puede ser. Y son temas así que nos afectan, como dice José, o sea, terminan siendo temas tan difíciles hasta para tratar de esa manera, porque es muy complejo hacer investigación, hacer el contacto, saber que no para esa lista lastimosamente. Entonces sí, son temas que nos interesan, que nos mueven, que sentimos mucho y que quisiéramos que quedara un registro de eso. Nos hacen una pregunta desde las redes sociales para Aquí Noticias. ¿Por qué Aquí Noticias siempre tiene un cucharón en la mano? Hablemos un poco de la historia del cucharón. Porque vea, por ejemplo, yo estoy hablando y lo alejo y no se escucha nada, entonces lo voy acercando y después ya se escucha todo, porque es un micrófono muy importante. Para si hay niños que uno llega y los entrevista y de verdad es muy bonito, que creen que es un micrófono y lo tocan y hablan por él y se preguntan dónde está escuchando. Es la magia del teatro. Hay un concepto, digamos, el micrófono tiene dos historias. Uno es un día que quería salir a grabar y no tenía micrófono y cogí un cucharón de la casa y salí con el cucharón. Y otro es lo que hay detrás de eso, y es que hay un concepto en teatro que se llama, creo que es la polinomia del objeto, siempre se me olvida el nombre exacto, pero creo que es polinomia del objeto, y es en teatro, cuando hay un objeto que se transforma en otro objeto, se vuelve poético en la escena y se vuelve un personaje en la escena. Por ejemplo, todos sabemos que esto es un tapabocas. De repente, esto no es un tapabocas, sino que es una nave espacial que está llegando a recoger a los muñequitos anfibios que están acá en este mueble. Y esto ya no es un tapabocas, esto ya es una nave espacial, y en teatro se volvió importante. Y después pasa a convertirse en un bote, o después pasa a convertirse en un pajarito que está surcando los cielos. Este simple objeto que todos usamos en la cotidianidad, aquí en esta cosa que acabé de hacer, acabó de ser 3 objetos distintos con los cuales podemos contar una historia. El objeto se vuelve poético en la escena
Y cuando el objeto se vuelve poético en la escena, se vuelve un personaje. A mí me pasa, por ejemplo, que me digan, hey, Aquino, una foto, pero con el cucharón, porque sin el cucharón no sos Aquino, porque el cucharón es un personaje. O pasa, por ejemplo, que yo voy a una marcha y estoy tranquilo movilizándome, y cuando descubro la emoción interna que necesito para sacar aquí noticias, porque también es una cosa interior, de interiorizar el personaje tal, saco el cucharón y ya las personas me miran como Aquí Noticias, no como el compañero que se ha movilizado toda la vida con ellos. Es porque el cucharón es un personaje dentro en la escena. Y eso en teatro y en política es muy importante. El hecho de que Uribe use Crocs es súper importante en política, porque te está diciendo que es igual a vos, aunque tenga una hacienda gigantesca y aunque esté investigado por crímenes de lesa humanidad. Te está diciendo, yo soy igual a vos porque tengo los zapatos que vos usás por la mañana. Eso no es gratuito, eso no es como, ay, los zapatos que me dio por ponerme, eso tiene un significado dentro de la escena, como los Ferragamo de Petro, como cualquier cosa, todo comunica. Y la idea es que Aquí Noticias es un periodista teatral, payaso, clown. Cuando me dicen payaso me están alabando, no me están insultando. Entonces tiene un performance en la escena, y el cucharón y el moñito, porque soy muy elegante, porque ante todo la elegancia tiene importancia. Yo quiero preguntarles, ustedes trabajan un tema muy importante y es el de las movilizaciones sociales. ¿Cómo les va a ustedes cuando van a las movilizaciones a hacer los cubrimientos? Y se los pregunto porque en el caso puntual mío, que representa un medio nacional, no somos muy bien recibidos, la gente algunos se molestan. Incluso me pasó una vez en una de las movilizaciones que me dijeron, no, mejor retírese, porque no confiamos en lo que usted está informando, porque no creemos en usted, y no porque conocieran a Isabel Escobar como corresponsal de la W en Antioquia, sino como representante de la W, y lo que creen que representa la información que sale en la W Radio. Entonces yo sí quisiera preguntarles a ustedes, que trabajan en medios alternativos, ¿cómo ha sido esa experiencia de hacer ese cubrimiento de las manifestaciones? ¿Si han enfrentado esas mismas dificultades o tal vez hay menos prevenciones con ustedes a la hora de tratar de acercarse a hacer un cubrimiento de las movilizaciones? Jennifer. Pues yo creo que eso es un proceso, y de pronto el ser bien recibidos es un proceso que se gana, o sea, eso es ganado. El tema de que la comunidad te invite, por ejemplo, lo de que nosotros nos inviten, por ejemplo, nos cuenten que algo va a pasar en una comunidad, ha sido porque han visto que vamos a estar para ellos y que de cierto modo vamos a estar al lado de ellos, acompañando y tratando de visibilizar su situación. La maquinaria y todo, la plata y el poder que mueven los medios tradicionales siempre ponderan como la voz de la institución, la voz de esos poderes, porque eso es lo que hay que mostrar para justificar de pronto todo lo que hacen. Cuando nosotras nos metemos, porque no es como dije ahorita, no decir, tomar una foto y decir aquí estuvimos, sino que también sentimos y hacemos parte de eso, pues la comunidad siente un respaldo y saben que estamos ahí, es para ellos. Nosotras yo digo que los medios tradicionales tenemos esa función, y es estar del lado de esas personas que no van a salir en esos medios porque es que la secretaria de seguridad habla muy bonito y va a tener todo su discurso argumentado para decir y justificar todo lo que puede hacer, por ejemplo, el Estado, mientras que una persona desde el discurso es muy difícil. Pues a mí se me dificulta mucho hablar en público y lo he estado soltando, pero ha sido eso. Entonces nosotras, desde el periodismo, que es lo que me mueve, me apasiona, y por eso lo elegí como mi camino, mi ruta de vida, pues yo trato de estar desde el lado de la comunidad. Entonces simplemente es ganado, no es por arte que le llegan y dicen, bueno, a ti sí te permitimos estar acá. Antes es muy bonito uno estar y decir, qué chimba que estás acá, qué bueno verte. Ya uno se vuelve, yo he conocido amigos dentro de la movilización y amigos que para mí hoy son muy, muy valiosos, y ha sido a partir de ahí procesos de estar acompañando, de también vivir y sentir lo que yo también quiero contar. Pienso que es ganado. Aquino ha sido uno de los más gaseados, siempre hemos visto en redes cuando dicen es que se perdió, es que no aparece, es que lo capturaron, es que no, por favor, una voz de aliento. Hablemos un poco de cómo ha sido el proceso de Aquino cubriendo esas manifestaciones.
Es muy charro y ahorita lo conversábamos como que hay una movilización y se está grabando, hay 2.000 personas conectadas. Estoy yo en el suelo a punto de morirme, gaseado, vomitando con aturdidoras al lado, 5.000 personas riéndose de mí. Es como, por Dios. Pero yo creo que también es una cosa de, por ejemplo, yo sé, y en el trabajo que venimos haciendo con Equipo de Derechos Humanos y con Cofradía para el Cambio, con los compañeros de Cofradía, hay personas que no han sido detenidas injustamente por el hecho de que hay una cámara encima. Y es que la fuerza pública en Colombia comete una suerte de arbitrariedades y cuando llega una cámara a grabarlos, ahí sí recuerdan que la Constitución existe, ahí sí recuerdan que el debido proceso existe y sueltan a los pelados. La gente, digamos, nosotros, con lo que decía Jenny, nosotros hemos intentado demostrar eso, demostrar que estamos del lado de la defensa de los derechos humanos, del lado de la defensa de los derechos humanos. Y no, a mí me decían como, no, es que un periodista no puede defender derechos humanos. No, parcero, la Constitución política de Colombia llama a que todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de defender derechos humanos y hay un derecho fundamental a la defensa de los derechos humanos. Entonces ahí estamos. Y con lo que tú me dices de los medios, es que hay una cosa muy tesa y es que los medios de comunicación que uno podría llamar hegemónicos en Colombia, no digo su merced como persona, sino los medios de comunicación hegemónicos en Colombia, se han comportado hace muchos años como enemigos de la movilización social. El hecho de que haya una movilización de 10.000 personas y hayan 20 personas dándole cariño a un vidrio, rompiéndolo, rayándolo, los medios de comunicación pueden hacer un especial de 2 horas, de 3 horas, no hablando de las razones de la protesta, sino hablando del vidrio, hablando de quién construyó el vidrio, hablando de los derechos del vidrio, la historia del vidrio, desde dónde vienen los vidrios y por qué el aerosol contamina. O sea, hacen todo un especial para negar la posibilidad de contar las razones de la movilización. Y eso tiene un efecto espejo. El efecto espejo es que la gente que se moviliza entiende que si no salen con los guantes puestos, ningún medio va a hablar de ellos. Entonces, eso tiene el efecto de que eso escala y eso en la sociedad deslegitima en algunos sectores la movilización y eso genera unos choques ahí. Y los medios en Colombia hacen eso. A mí me ha pasado en Bello en estos días. Sale, creo que por Teleantioquia, por no sé dónde, la secretaria de Seguridad allá de Bello, diciendo, no, es que el desalojo cumplió con todos los requisitos legales. Y yo era todavía con la aturdidora al lado, una amiga reventada, capturas ilegales, una mujer que capturaron que no me permitieron hacer veeduría y que luego me escribe que me dice que le robaron. Capturas ilegales, niños detenidos, que estaban simplemente en su barrio. Y luego sale de los medios sin ninguna versión de la gente de la comunidad a decir que no, que el desalojo fue un éxito y que todo se hizo cumpliendo los derechos. Entonces yo digo, como parce, eso es mentira, y yo sé y evidencio y puedo dar fe y me le paro al periodista que hizo eso y le digo que eso es mentira. Y cuento la última cosa. Una vez estábamos haciendo un performance sobre el asesinato de líderes sociales y había un periodista y un medio nacional que no voy a decir cuál, Caracol. Antes de la entrevista conversamos, como venga, ¿cómo están haciendo esta acción? ¿Qué pasa con esta acción? Y habían de CMI y de varios medios ahí. Entonces dijimos, como bueno, esta acción es por el asesinato de líderes. ¿Cuántos líderes van asesinados este año? Van tantos líderes. ¿Cuántos excombatientes? Van tantos. Me hizo 2 preguntas el de Caracol. Me dijo, venga, ¿ustedes tienen conocimiento de cuántos excombatientes de FARC han sido asesinados en la pandemia? Yo les dije no, porque esas cifras no existen, o sea, no hay una institución pensándose eso específico. Ay, ¿y ustedes saben en Medellín cómo está la guerra de los combos con esto? No sé de eso, no lo he investigado, tal vez lo pueda investigar, pero en este momento no lo sé. Ah, bueno, entonces no hablemos de eso, todo bien. Prende la cámara, sale y me hace 2 preguntas. Venga, ¿cuántos excombatientes de FARC han sido asesinados en pandemia? Yo lo miré con cara de pocos amigos, muy serio. Le dije, esas cifras no están consolidadas, te puedo dar esas otras cifras, Ay, ¿usted qué opina de la pelea de los combos en Medellín? Y yo, eso es potestad de la administración pública, cualquier vida. Me hizo las 2 preguntas que habíamos conversado, que no había información. Y fue el único medio que no sacó una nota sobre esa acción que hicimos. Fueron a sacar una nota donde el que estaban entrevistando se equivocara, no supiera qué decir. Como yo le respondí una suerte de generalidades, pero súper serio, no sacaron nota. Fueron a ser enemigos de esa acción. Y yo creo que hay muchas personas en las movilizaciones que ven eso y que entienden como que los medios de comunicación son enemigos. Yo creo que es un error sacar un medio de comunicación de una marcha. Yo creo que es un error. Yo creo que
En vez de insultar a RCN, hay que hacernos que nos entrevisten de RCN y ser capaces de ganar políticamente allá. Pero eso es lo que yo creo. Pero la rabia que la gente siente en las calles, la rabia que los habitantes de Nueva Jerusalén pueden sentir viendo ese canal diciendo que el desalojo se hizo apegado a la norma cuando ellos saben que era mentira, yo esa rabia no soy capaz de dimensionarla ni siquiera, esa rabia me sobrepasa, y yo frente a esa rabia no le voy a decir, ay, no lo saque, porque la gente reacciona con rabia y la rabia también es justa. A propósito de ese tema que usted nos está tocando, de la indignación, la frustración que pueden sentir los ciudadanos en medio de estas movilizaciones con tanta inconformidad que hay y con los medios tradicionales, nos hace Wendy López, quien está conectada a través del Facebook Live con nuestro conversatorio, y ella pregunta, Aquino, ¿de dónde la fuerza? Y yo quiero también trasladársela a Jennifer. Cada que hay un asesinato nos golpean la esperanza. ¿Qué te mantiene firme? ¿Cuál es tu inspiración para seguir? Ay, qué pregunta tan... Mi inspiración para... No, mentiras, no sé. Mi inspiración para seguir, ¿cuál es? Yo tengo dos inspiraciones. Una, son inspiraciones netamente individuales, yo creo. Digamos, yo en el colegio, cuando estaba pequeño, era muy ñoño, muy nerdo. Como que me daba mucha dificultad socializar y era muy nerdo. Como que en descanso me iba para la biblioteca a leer en vez de hacer lo que uno hace en descanso, ir a jugar fútbol o cualquier cosa. Y nosotros, los niños en Colombia, o por lo menos en mi barrio, en Robledo Aures, como que crecimos con muy poca educación emocional. Entonces al que era diferente se la montaban. Y a mí me la montaban, durísimo me la montaban. Y yo no guardo absolutamente ningún rencor por mis amigos, que ahorita son mis amigos, que me la montaban cuando estaba peque. Nos reímos de eso y salimos a tomar y hablamos de eso cuando hace tiempo que no nos vemos, pero cuando lo hacíamos. Pero yo no soporto de ninguna manera que alguien se crea con el derecho de pasarle por encima a otro porque cree que es más débil. No lo soporto, me es absolutamente insoportable que alguien crea que tiene el derecho a insultar, a degradar, a atacar a otra persona porque nació con ese derecho, por lo que sea. Y a todos nosotros nos degradan. O sea, es que esa es la cosa. Cuando uno dice a la gente la degradan, uno piensa como en el niño que le hacen bullying o en el pelado que le roban o que le cascan, pero es que en una sociedad y en un país con las capacidades económicas que tiene este país, el hecho de que tantas y tantas familias tengan dificultades a final de mes y tengan que decidir entre pagar arriendo, comer o pagar servicios, se nos están burlando en la cara, nos están degradando, porque Colombia no tendría por qué estar en esa situación. La población en Colombia vive en un país que tiene todas las capacidades, nos están burlando. Las élites en este país se burlan de nosotros. Y a mí eso me parece insoportable. Insoportable es insoportable, no es que medio me moleste, no es que me genere contradicción, no, marica, me parece insoportable. Y frente a la insoportabilidad solo queda la acción. Frente a la insoportabilidad solo queda la acción. Y hay otra cosa, hay una frase que me decía mi mamá, voy a contar aquí otra cosa. En la casa hay que democratizar los oficios del hogar. Eso es una de las mayores peleas que se dan hoy. Pero eso para los hombres que fuimos criados en un ambiente machista no fue fácil de entender, para mí no fue fácil de entender. Porque yo fui criado en un ambiente machista, absolutamente patriarcal, donde el hombre no hacía nada en la casa. Donde yo como, cuando estaba peque. Mi mamá un día me dijo, ¿usted me ama? Sí. Y si me ama, ¿por qué no arregla cocina? Si el amor se demuestra con hechos. Y yo como, ¡pah! Toma tu gatillazo. Puro Camilo Torres Restrepo, puro amor eficaz. El amor que no se demuestra con hechos no es real, por eso el deber de todo cristiano es ser un revolucionario, porque tal. Yo creo, a mí me molestan las palabras que no están fundamentadas en hechos. Cuando alguien habla y dice cosas y no es capaz de dar la pelea por cumplir eso en los hechos, Dios, me molesta mucho. Y a todos nos encanta decir que la vida vale, que el amor es importante, que lo comunitario es importante, que el otro es importante, pero vaya y cumpla eso en hechos, nos mareamos. Entonces yo creo que si nos gusta decir eso del amor, de la esperanza, que a mí también me gusta decirlo, yo estoy en mi momento vital dispuesto a hacerlo todo en mi vida para que eso se vuelva realidad.
para que se vuelva realidad el amor en hechos hacia los demás, hacia mi familia, hacia mis amigos, pero también hacia el parcero que están deteniendo en una movilización, también hacia la señora que está en una casa en un barrio popular y que la van a sacar, y que la primera presencia estatal que conoce son las aturdidoras del ESMAD llegándole a sacarla de su barrio. Yo creo que si nos echamos el cuento de que la sociedad es importante, de que el amor y de tal, como me dijo mi mamá, no me diga que me ama si no me lo va a demostrar en hechos. Hola, mamá, ¿cómo estás? Vamos llegando ya al final de este conversatorio, pero no quiero despedirlo sin antes también conocer la opinión de Jennifer, porque creo que es una pregunta bastante pertinente para cerrar el conversatorio. ¿A ustedes qué es lo que los motiva y qué es lo que los mantiene firmes? ¿Cuál es la inspiración, dadas todas las dificultades a las que ustedes se tienen que enfrentar para terminar de sacar el producto? ¿Cuál es esa inspiración y qué los mantiene firmes? Pues yo cuando empecé a estudiar periodismo, yo en mis primeras clases, así como de reportería, a mí me preguntaban, uno siempre le preguntan, ¿usted por qué decidió estudiar esta cosa? Y yo decía como, porque yo creo que desde el periodismo yo puedo hacer que, si bien el mundo no cambie, puedo transformar a algunos o ayudar a que algo cambie, algo mejore. Eso fue en primero semestre, yo estoy terminando mi pregrado y sigo creyendo lo mismo, sigo creyendo en la información como una herramienta de transformación social. Sigo creyendo que una persona informada toma mejores decisiones. Entonces, yo creo y lo que me mueve a mí a seguir en esto es seguir creyendo que esto puede mejorar, que pueden haber personas como José, como tú, como personas que veo acá, que creen en el cambio, que no es una utopía, como me decían a mí en primer semestre. Que en nuestras manos y que no siempre van a estar los mismos allá mirándonos y gobernándonos y haciendo lo que quieran con nosotras, sino que nosotros también, y desde lo que ha dicho José, desde la palabra, podemos hacer mucho. Y a mí me mueve mucho, por ejemplo, en este proceso, las personas que he encontrado, las amigas que he encontrado. Le cuento, la U ha sido un proceso donde hemos crecido, por ejemplo, entre amigos y amigas, haciendo lo que nos mueve. Y yo creo que es eso, la pasión y el creer que de verdad esto tiene arreglo. Para finalizar y ya para despedir nuestra transmisión, no solamente aquí, sino también a través de las redes sociales del Festival del Libro de Itagüí, un resumen y brevemente. Brevemente y me mira a mí, eso hay un ataque ahí a mansalva en contra de mi palabra. Aquí noticias, periodismo freelance derecho. ¿Cómo se construye entonces sociedad a través de estas plataformas que ustedes tienen? ¿Cuál es como esa fórmula para construir esa nueva sociedad desde las plataformas a las que ustedes tienen acceso? Aquí, Mira, ¿no? severa pregunta y dice brevemente, no me joda. ¿Cómo se construye sociedad? Dios. Digamos, va. Las redes sociales son un espacio público en disputa. Hay un debate a veces en redes de si uno es activista de redes o es activista de calle. Ese debate es mentira. Creo yo que es mentira. Las redes sociales son un lugar de disputa. Y hay personas que su activismo es hacer videos o hacer tweets para generar conciencia. Yo creo que es válido. Hay quienes su activismo es salir a las calles a movilizarse. Hay quienes su activismo es hacer teatro en los barrios. Hay quienes su activismo es escribir literatura. Yo creo que todo eso es válido y hay que irla conjugando. Las redes sociales son un espacio público que nos tenemos que ganar para construir ahí también sociedad. Como cuando alguien dice, por ejemplo, en Bogotá se hace una cosa que llama las noches sin miedo, o en Cali, no recuerdo dónde es. Y es en zonas donde han habido feminicidios, donde han habido agresiones, salen y se toman la noche con música y con todo para decir la noche es nuestra, la calle es nuestra. El espacio público de las redes sociales, de internet, también es nuestro, también hay que tomarlo. Y yo creo que si nos convenciéramos colectivamente de que nuestra palabra es importante, la rompemos. Hay una frase de Saramago, dice Brevilla, estoy citando a Saramago. Saramago dice, si todas las personas escribieran un diario personal, tendríamos mucha mejor literatura de la que tenemos ahorita, porque la gente tiene muy buenas historias por contar. Solo que nos han contado que los que escriben literatura son los grandes genios de la literatura universal. Si todas las personas tomaran un celular y se grabaran haciendo pasteles, contando cómo madrugar, ejercitando la palabra,
ejercitando el hecho de que mi palabra vale, de que mi palabra importa, tendríamos un montón de voces maravillosas que están ahí en las calles y que no se cuentan. Por eso usted a veces se encuentra en un barrio popular severo contador de historias. A mí me ha pasado que en medio del tropel en Bello, descansando, por allá nos subimos a comer bolis, allá en la parte más alta de Nueva Jerusalén, y estábamos comiendo bolis, viendo el SMAT darse piedra con los habitantes, pero era como que estábamos en break, como marica, en este momento no podemos estar allá, estamos cansados, media horita descansando. Mientras estábamos descansando, el señor que vende bolis se sentó a contarnos historias, de por qué estaba en el barrio, de por qué nos iba a dar sacar. Dios, y ya la batería se me había acabado, y no había para grabarlo, pero nos contó historias maravillosas, de cómo él vive en Medellín, de cómo él resiste en Medellín y en Bello allá, y de cómo él siente el barrio, y él decía, si es que estos del ESMAD se me meten aquí, que se vengan, y tenía música carrilera atrás y estaba tomando aguardiente, y nos vendió bolis a 200. Ese señor es un contador de historias tremendo, nos la estaba contando a nosotros y tal vez a la gente de su comunidad. Si ese señor... Si nos hiciéramos el esfuerzo, el diseño tal, de una plataforma para que el señor escriba esa historia, para que el señor cuente su historia, es una historia maravillosa. Y fue un señor con el que nos dimos la tarea de hablar porque estábamos descansando, tomando bolis, comiendo bolis. Uno toma, come bolis. Estaba helado, comiendo bolis. Seguramente en todo ese barrio habían personas con ese mismo talante narrativo, solo que nos dijeron que quienes cuentan historias son los grandes narradores. Si nos convenciéramos de que todos podemos contar historias, seguramente no solo habrían historias maravillosas rondando por ahí, sino que como sociedad nos daríamos cuenta de que nuestra palabra vale y no dejaríamos que ningún partido, ningún político, ninguna élite nos robe la palabra. Y la próxima vez que alguien intentara decir que nuestra palabra no vale, parcero, no nos vamos a dejar, algo así. No sé si es muy breve, fue muy breve. Muy breve. Fue súper breve. Jennifer. No, yo sí soy breve. Yo creo que... Me siguen atacando. A mí me ha pasado algo muy bacano que percibo que siento mucho, es que, bueno, nosotros, por ejemplo, como colectivo Le Cuento la U, si bien somos muchas personas y de pronto no tenemos esa gran audiencia que tendría Aquino, cuando nos juntamos con otros, y menciono algunos, no sé, Absurdo, Desde el 12, las organizaciones de derechos humanos, terminamos siendo algo muy poderoso. Entonces, como que esa construcción no va a ser individual, no va a ser... José lo hace muy bien y creo que ha construido un personaje, y de hecho desde el periodismo en la Universidad de Antioquia estudiamos mucho como su personaje, lo que ha hecho. Pero perdóname, yo lo hago individual, pero es el movimiento social el que también nos ha construido. O sea, es individual porque soy yo haciéndolo, pero esa creencia de que es una persona el que lo hace y se separa de la sociedad es mentira. Es como... Sí, porque, por ejemplo, lo que veo uno, como a José, pero José está con Cofradía y hay otro montón de medios alrededor. Entonces, cuando nos juntamos todos esos medios, creo que sí logramos ser un contrapeso para eso que no va a mostrar el medio tradicional, porque no tiene tiempo. Nosotros no tenemos plata, pero digamos que tenemos tiempo para hacer ese acompañamiento. Entonces creo que por ahí es por donde vamos a hacer construcción de sociedad. Así llegamos al final de este conversatorio, el papel de los medios comunitarios en la construcción de la nueva sociedad. Gracias a Jennifer Giraldo como parte del colectivo Le Cuenta la U de la Universidad de Antioquia, y a José Luis Marín, quien está detrás del personaje Aquí Noticias, y gracias a ustedes que se conectaron con nosotros a través del Facebook Live del Festival del Libro y la Cultura de Itagüí. Gracias a ti. Muchas gracias. Un abrazo lejano anti-COVID. Y a ustedes por estar acá. Gracias. Y a la gente de las redes.